Hola jóvenes, buenas tardes ya. Em, la materia que estaremos llevando en este horario es em, taller de análisis 2. Ya vimos un poco de taller de análisis en el trimestre pasado con relación a los carteles, los cómics, las revistas, el periódico, todos esos medios de comunicación masiva, también llamados media más. Pues nada, hoy veremos también algunos medios de comunicación un poquito más modernos que ellos, ¿sale? Empezaremos con nuestra primera unidad que se llama, ojo con cómo escribes televisión, porfis, porque la mayoría lo escribe con C, así que ojo, aguas con eso, si no, no te recibo tu apunte. Televisión con S e Internet. ¿Sale? Ese es el nombre de nuestra primera unidad. Si vas a utilizar la libreta de la clase anterior, del trimestre anterior, pues nada, haces tu separación, así todo bonito y puedes utilizar la misma libreta, ¿sale? Para que no gastemos tanto que ahorita no hay, no hay que hacerlo. Bien, empezaremos entonces con lo que es la televisión. La televisión la vamos a definir como la transmisión por vía electrónica a distancia de imágenes no permanentes de objetos fijos y móviles. Anteriormente, la televisión tenía características específicas dada la tecnología. ¿Cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora la televisión? ¿Han visto, por ejemplo, en la NQ hay una pantalla grandota? Y si eres muy observador, has notado que tiene unos foquitos de colores, de tres colores específicos, verde, azul y rojo, el otro, ¿sale? Esos son prácticamente como lo veríamos en la televisión si nosotros acercásemos una lupa a la televisión, las televisiones antiguas, lo veríamos exactamente de la misma forma que como se ve esa mega pantalla. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si van a presentar una imagen con ciertos colores, lo que hacen es esos píxeles o esos puntitos, esos foquitos cambian de color y la forma de cambiar es a través de líneas. Es decir, si quiere cambiar esto a otra forma y a otro color, entonces tiene que cambiar todas las líneas para poder darle el nuevo color. Obviamente esto se hace en un tiempo tan pequeño y es muy rápido en estas cuestiones que el ojo humano no alcanza a distinguirlo, solamente ve el cambio de imagen, ¿sale? Entonces, cada vez que se cambia de una escena a otra, lo que hace es cambiar cada línea de esos foquitos hasta llegar a la imagen normal. Reitero, esto es muy rapidísimo, por eso es que no nos percatamos de que eso es lo que sucede. Lo que hacen las televisiones de ahora, y por ello es que ofrecen una, una calidad más alta en relación a la imagen, es porque cambian todos los foquitos al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, así es como funciona. Eh, la forma en la que se transmite la imagen es a través de vía satélite, obviamente no es como algo muy sencillo. Las empresas de radiodifusión tienen unas antenas súper enormes en sus, en los techos, en sus empresas, eh, y después tienen satélites especializados para recabar, enviar y compartir este tipo de información. Y nosotros los recibimos a través de
las antenas. ¿Sale? Así es como prácticamente funciona a grandes rasgos lo que es la televisión. Em, la televisión es una de las formas de comunicación masiva más importantes, ya que a través de ella se logra expresar diversas situaciones, desde las noticias, que son un tema relevante para enterarnos qué es lo que sucede más allá de nuestro entorno, hasta, no sé, cosas tan simples o burdas como podrían ser las telenovelas y todos esos programas que la gente ve. Em, Empezaremos con los antecedentes históricos. La televisión tiene su inicio en el año de 1884 con el inventor Paul Gaultier de Nipkow. Paul, esa es una G, así, Gaultier. Nipkow. Esos son los inicios prácticamente, pero no es como de, uy, se me ocurrió crear una televisión, es a color, transmite quién sabe cuántos canales y hace las maravillas que hace actualmente. Obviamente no. Fue desde las percepciones más rústicas hasta irlas evolucionando a lo que conocemos actualmente con las televisiones de plasma o inclusive hay televisiones que ya se ven por ambos lados y cosas por el estilo. ¿Vale? Después viajaremos hasta el año de 1897 con el alemán Ferdinand Braun, quien crea el CRT, que es un cathode ray tube o un rayo de tubo catódico, que fue utilizado para la creación de nuevos televisores al final de la década de los años 90. Este artefacto lo que permitía era que la imagen se viese un poco más clara y mucho más rápida. La palabra televisión, como siguiente dato, se utiliza por primera vez en el año de 1900 y en 1926 Kenjito Tarayashi realiza la primera transmisión en televisión. Es decir, ellos crearon la televisión, el aparato, como para representar las imágenes. ¿Vale? Pero la primera transmisión, es decir, que la imagen que yo estaba viendo aquí se viera en algún otro lugar, fue hasta 1916 con el señor Quejito. En el año de 1927, es decir, un año después de esto, se dan las emisiones públicas de televisión efectuadas por las cadenas CBS, CBS y las cadenas NBC, que son de las más antiguas prácticamente y son de las más importantes en Estados Unidos, al menos la cadena NBC o NBC. Estas fueron en Estados Unidos. Después de esto se da una interrupción en relación a los avances para la tecnología y principalmente para las cuestiones de ocio, como lo puede ser la televisión, dado que se da una interrupción por la Segunda Guerra Mundial. Como ya vimos en historia, el trimestre anterior sucedió en el año de 1939 hasta 1945, entonces en ese lapso no hubo un avance significativo para lo que es la televisión. La gente estaba más preocupada en crear, por ejemplo, avances tecnológicos, pero en la milicia, en los aviones, en las bombas, etcétera, que un avance tecnológico para la televisión. Después, para el año de 1951, se empieza a dar lo que es el sistema de televisión a color por los laboratorios Heiser.
Los laboratorios Hazeltine Corporation. Esto es, obviamente, en Estados Unidos. Aquí hay un dato importante con relación a la televisión a color. Este fue realizada exitosamente por el científico, investigador e ingeniero mexicano Guillermo González Camarena. Prácticamente una de las mentes más significativas para nuestro país en relación obviamente a la televisión, eh, pero su invento no fue respaldado por nuestro país. Había una gran crisis económica en México en ese entonces y no había como dinero o presupuesto para poder financiar y realizar su proyecto. Entonces lo que hace es llevarlo a Estados Unidos y ahí sí le admiten su proyecto. Entonces se da como que la invención de la televisión a color es meramente estadounidense, ¿sale? Pero quien lo inventa y trató de patentarlo aquí en México fue el señor Camarena, no tuvo éxito, entonces tiene que irse a Estados Unidos a presentar su proyecto. ¿Vale? Pero bueno, es lo que se conoce como fuga de cerebros. Algo que sucede en un país que es brillante o que es algo positivo, dada la economía, las cuestiones políticas, económicas, sociales, de diferente índole, no toman la relevancia que deberían en el país de origen. Esto ocasiona que la persona se vaya a otro país donde sí le tomen importancia y el desarrollo el invento se crea allá prácticamente, ¿sale? Y no solamente pasa con México, pasa con muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, no sé, Venezuela, Canadá, mucha gente muy talentosa, muy brillante, no tiene las posibilidades de sobresalir en su país, entonces tiene que buscar la forma de buscar en algún otro lugar, ¿sale? Pero bueno, eso es lo que pasa con la denominada fuga de cerebros. Y para la década de 1990, la década de los 90, se da el sistema de televisión en alta definición, ¿sale? Lo que es el HD. Tu actividad será buscar los avances tecnológicos más importantes que se han surgido en los últimos años en relación a la televisión, como lo que les mencionaba al iniciar este video, que les comentaba que ya hay televisiones, por ejemplo, que se pueden ver en ambos lados, o hay televisiones que si te paras en un lado no se ve nada, pero en algunos modelos más avanzados, si te paras en una orilla, se alcanza a ver perfectamente lo que está pasando en la televisión, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los avances tecnológicos más importantes que surgen últimamente en relación a la televisión? ¿Sale? Esa será tu actividad. Trata de buscarlo en fuentes confiables y no futuristas, es decir, pues que la televisión se va a prender sola o se va a apagar sola o que va a caminar a donde estás. No, cuestiones reales, ¿sale? Y una proyección a futuro de qué es lo que pasará con estos modelos de televisión. Así que tienes actividad y nos leemos por WhatsApp si es que te quedó alguna duda con alguno de los antecedentes históricos de la televisión.